el capítulo 9. Un sermón que, como pueden ver, hemos titulado La inevitable derrota de los idólatras impenitentes. Luego, leyendo comentaristas, la verdad que me han gustado otros títulos también que se le pudieran atribuir a esta sección, como el hecho de cómo Dios vence el mal con el mal. Me encantó ese título, que también puede ser aplicado a lo que nosotros vamos a estar considerando en este capítulo. Y a lo que me refiero con ese triunfo de Dios usando el mismo mal para vencer el mal es, por ejemplo, a lo que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿ocurrió eso por culpa de Judas, de los judíos, los romanos? ¿Ocurrió por las incitaciones del diablo, como cuando llenó el corazón de Judas y le llevó a cometer la traición? ¿Sucedió por determinación de Dios el Padre, que entregó a su Hijo a morir por pecadores como nosotros? Bueno, la respuesta es todas las anteriores. Todas las anteriores. La narración de los evangelios y las explicaciones que encontramos en el Nuevo Testamento, en las epístolas del Nuevo Testamento, nos dejan ver con claridad la participación de todos ellos en ese gran evento. Cómo Dios pudo usar el crimen más grande de la historia para lograr lo más glorioso, que es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Herodes y Poncio Pilato actuaron cada uno voluntariamente, no fueron movidos por coerción, pero hicieron lo que Dios había determinado que sucediera. Y es por eso que tenemos un texto como Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, cuando dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Sí, actuaron Herodes y Poncio Pilato en plena libertad y facultad de su ser, pero para hacer todo cuanto Dios había determinado que aconteciera. La muerte de Cristo no fue el resultado de criminales que querían sacarle del medio. La muerte de Cristo fue el plan de Dios el Padre para salvar a los pecadores. Obviamente eso involucró mucho mal, mucho pecado. El diablo pensaba que estaba derrotando a Jesús. Sin embargo, Dios estaba usando esa misma acción para derrotar al diablo. Dios el Padre estaba asestando un golpe mortal a los planes de Satanás. Pero el rol de Dios y el rol del diablo o el maligno en medio de esto son distintos. Mientras el diablo lo que quiere es actuar con odio y mentira, procurando mal y dañar, la acción de Dios es para, actuando en justicia y santidad, salvar a su pueblo para su propia gloria. O sea que vemos la participación de ambos, pero no con la misma intención, ni con el mismo propósito. Y en el texto de hoy, que tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, que es el que vamos a estar estudiando, tenemos un énfasis similar. El capítulo hace énfasis en los juicios de Dios sobre la tierra. Ya hemos visto las primeras trompetas que fueron tocadas, las trompetas de juicio en el capítulo 8. Pero aquí continuamos con las trompetas y veíamos en aquella vez cómo Dios utiliza las cosas que envía a la tierra para juzgar a los hombres, para la maldad y el pecado. Pero aquí nosotros estamos viendo a Dios utilizando aún el mal mismo para juzgar en la tierra. Y esto lo vemos en las trompetas 5 y 6, que son las que vamos a estar estudiando hoy. La vez anterior vimos el juicio de Dios en el toque de las primeras 4 trompetas. Ahora el juicio de Dios en el toque de la trompeta quinta y sexta. La séptima trompeta no vuelve a aparecer sino hasta el capítulo 11. Para que sencillamente tengamos un cuadro en nuestra mente de lo que hemos estado viendo y veremos en nuestros estudios del libro de Apocalipsis. Este capítulo resalta 3 cosas. Resalta que Dios es un juez soberano invencible.
Resalta que el diablo es un enemigo cruel destinado a la destrucción. Y resalta que el hombre es un idólatra empedernido. Estas tres cosas: Dios soberano, un enemigo cruel vencido, un hombre idólatra empedernido. El tema sigue siendo los juicios de Dios, pero vamos a ver ese enfoque de manera particular. El libro de Apocalipsis, por sus ilustraciones, ya tiene dificultades en sí mismo. Pero el tema de hoy específicamente, cómo Dios utiliza el mal para vencer el mal, tiene sus retos no solo en el pasaje, de manera lingüística e interpretativamente, sino también teológicamente. ¿Cómo podemos explicar que nosotros no tenemos el mal y el bien existiendo desde siempre y hasta siempre? Sino que hubo un tiempo cuando alguien fue derrocado desde el cielo, Satanás, y el mal comenzó a existir. Y que Dios no tiene nada que ver con el origen del mal, ni que Él es autor del mal. Es justo, santísimo, y sin embargo puede utilizar en su soberanía y gobierno universal aún el mal para llevar a cabo sus propios fines. Así que veamos el juicio de Dios en el toque de las trompetas quinta y sexta. En primer lugar, la quinta trompeta, versículos 1 al 12. Yo les exhorto a los que tengan sus Biblias, sea digital o en físico, que abran sus Biblias en Apocalipsis 9 y podamos ir viendo juntos esta enseñanza. Veamos el impacto de la quinta trompeta sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. Ya habíamos visto cómo Dios sella, aparta, marca a los suyos para salvación. Y nos encontramos con varios personajes en esta sección. A medida que vayamos leyendo, estos son los personajes que encontraremos en el capítulo, en esta sección, versículos 1 al 12. Vamos a ver el ángel que toca la quinta trompeta, la estrella que había caído del cielo, el pozo del abismo que es mencionado, las langostas que salieron del humo del pozo, no el crustáceo, sino el insecto, los hombres que no tienen el sello de Dios, y finalmente el ángel del abismo, llamado Abadón o Apolión, que encontramos como el rey de las langostas. Así que veamos en primer lugar el ángel, la estrella y el pozo del abismo en los primeros dos versículos. Dice allí el texto de Apocalipsis 9: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. La pregunta que surge aquí es: ¿a quién representa esta estrella? Es otro de los ángeles tocando las trompetas, eso ya lo habíamos visto, pero se menciona este personaje, este elemento, una estrella que había caído del cielo. Observen que Juan no dice una estrella que cae o que está cayendo, que caerá, sino una estrella que había caído. Él está viendo algo que había sucedido y que tenía todavía resultados para el tiempo que él está escribiendo. ¿A quién representa? Sea quien sea, se dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Y cada vez que se menciona o se usa esa expresión o algo similar, el que se le da algo, se le otorga algo, Dios es el sujeto de la acción. Quien da esa llave es Dios. Dios es el que da el permiso, Dios es el que da la autoridad para que algo ocurra. Seguimos viendo que Dios está sentado en su trono, el trono que vimos en Apocalipsis capítulo 4. Y hay un montón de textos que no voy a buscar que corroboran esta verdad. Pero los comentaristas están divididos con respecto a si esta estrella representa a un ángel bueno o representa a Satanás. Hay otro texto en el libro de Apocalipsis que hace referencia a la caída de Satanás. Y es interesante, es en el capítulo 12, que estudiaremos cuando lleguemos allí. Pero dicen en Apocalipsis 12:7, hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón,
Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mi creencia es que esta estrella del versículo 1 está haciendo referencia a Satanás cuando él fue derrocado de esta manera. Es mi convicción. El diablo no es creador. El diablo no ha existido desde siempre. Es una criatura, un ángel creado por Dios que cayó en el pecado junto con sus seguidores. La información bíblica nos dice que solo Dios es eterno y que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo los ejércitos celestes. También se nos enseña en las Escrituras que la rebelión de Satanás le costó a él y a los ángeles que cayeron con él el que fueran echados de la presencia de Dios. Y posiblemente esta es la idea que está aquí detrás de este pasaje. Y cayó sin esperanza de recuperación, nunca jamás. Pero él tiene su plan. Y el plan es hacer daño a los hombres, a aquellos a quienes Dios quiere salvar. Más adelante se nos dice que la bestia, este personaje de la bestia o identificado por el anticristo por algunos, sale de ese mismo abismo. Eso está en el capítulo 11. Y es interesante. Y sale por autoridad precisamente del diablo. Ese pozo es fuente de poderes demoníacos y de instrumentos utilizados por el diablo. No es extraño pensar que eso es lo que está aconteciendo aquí en el capítulo 9. ¿Recuerdan la historia del Gadareno que nosotros leímos en la lectura de Lucas capítulo 8 en el día de hoy? ¿Qué nosotros vemos? Bueno, leemos de un hombre poseído por una legión de demonios, muchos demonios. Y el impacto de esa posesión en su vida fue todo un drama, tanto así que el hombre vivía en medio de sepulcros y en los desiertos. La actividad del diablo en la vida de los hombres les hace vivir en un derrotero para que se hagan daño a sí mismos. La actividad del diablo en el mundo de los hombres contribuye para que ellos se hagan daño a ellos mismos. Pueden creer que se están haciendo mucho bien, pero a la larga lo que se están haciendo es daño. Y en este caso queda ilustrado en este hombre que aún era amarrado con cadenas y las rompía del gran poder demoníaco que estaba habitando con él. Cuando Jesús se encontró con él, dio órdenes a los demonios que salieran de ese hombre. Y dice el texto, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién tiene autoridad para atormentar a los demonios? ¿Y qué saben los demonios que les espera por el juicio de Jesús? Tormento. Pero escuchen ahora, dice el versículo 30. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Este abismo de Apocalipsis 9. Ese es el lugar del origen del maligno. Ellos no quieren ser enviados a ese lugar. De ese lugar salen. Es lo que está diciendo. Satanás los utiliza, ese ejército, esa hueste, para lograr lo que él desea en el mundo de los hombres. Pero a la larga Dios es quien tiene autoridad. Pero Dios usa aún a los seres malignos como castigo para los hombres que repudian a Cristo y su evangelio. Y esa es una enseñanza sobria de un pasaje como este. Muy triste el uno llegar a comprender que mucho de lo que acontece en el mundo, y como dicen, de lo cual el hombre está quitado de bulla, mucho de lo que acontece es resultado de la actividad demoníaca en el mundo de los hombres. Y nosotros no lo vemos, pero es la razón que está detrás. Esa es la estrella que yo creo que había caído y a la que hace referencia aquí en el texto, y que luego es el príncipe de las langostas. Y eso me lleva al siguiente personaje, que son las langostas que se mencionan aquí a partir del versículo 3. Si leen los versículos 3 al 5 dice: y del humo, de ese humo que salía de ese abismo, como un horno,
Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Observen que fue una autoridad dada. ¿Sí? Es una autoridad. La palabra poder aquí es autoridad. Y se les dio autoridad como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, que es lo que normalmente las langostas hacen. Comerse todo lo que se pueda sembrar. Ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis usa mucho lenguaje figurativo. Está ilustrando verdades, realidades espirituales a través de estas figuras. Y lo que está diciendo aquí obviamente es que Dios está en control. Dios es el que da autoridad. Aún limita el tiempo, por eso habla de los 5 meses que están aquí. Quizás era la época del año, esos 5 meses, entre abril y septiembre, en que las langostas estaban más activas en aquella región. Y está haciendo referencia al hecho de que asimismo Dios también ha limitado el impacto y la esfera de influencia y poder del maligno. Dios es el que a final de cuentas tiene la autoridad. Dios es el rey. Y además dice, está dirigido el ataque a aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente. Hay un dominio de Satanás sobre aquellos que no son los escogidos de Dios, lo cual es esperanzador para los creyentes, en el sentido de que el diablo hace daño aún a los creyentes, pero no podrá arrebatar lo que ya Cristo ha colocado en nuestro corazón. Yo creo que estas langostas representan a los demonios y que también implican juicio. Es parte del juicio de Dios sobre los hombres. O sea, cuando uno lee un texto como Romanos capítulo 1 y ver cómo Dios juzga al hombre que es indiferente a Él y que quiere vivir de espaldas a Él y le entrega a la maldad y a la corrupción de su propio corazón. Y por eso dice el texto en Romanos 1, Dios los entregó para hacer cosas que no convienen. Y esa es la razón detrás de mucho de lo que vemos en nuestro alrededor. Porque sencillamente Dios los entrega a las consecuencias de sus propios desvaríos y pecados. Y parte es también lo que el maligno puede lograr en sus corazones. ¿Recuerdan las langostas en las plagas del Éxodo? Yo creo que a propósito, Juan está viendo este lenguaje de las langostas para traer esa reminiscencia, ese recuerdo de lo que ocurrió cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esas langostas destruyeron, hicieron mal, pero fueron el vehículo por el cual Dios bendijo a su pueblo Israel. Los egipcios no lo veían como bendición. Cayó mucho daño sobre ellos, y lo mismo ocurre con la actividad demoníaca en el mundo. Estas fueron herramientas de juicio en las manos de Dios. Fíjense que se dice, se les dio poder. El soberano es Dios. El énfasis está en que Dios les está dando permiso para hacer algo. Dice Thomas Schreiner, el comentarista, la descripción bíblica del mal es compleja porque Dios gobierna sobre el mal sin ser moralmente culpable, mientras que Satanás es considerado culpable por sus motivos y acciones. De hecho, Dios juzgará al diablo por lo que hace, por todo el daño causado, pero es un instrumento, una herramienta en las manos de Dios para hacer lo que Dios quiere. Por eso Martín Lutero decía que aún el diablo es el diablo de Dios. Hay una escena en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el Evangelio, cuando los apóstoles fueron enviados para predicar y ellos regresan regocijados. ¿Recuerdan esa escena en Lucas 10? Dice el texto, los 70 regresaron con gozo, los apóstoles con los discípulos, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. Interesante que se citen las escorpiones, que son los mismos que también se cita en Apocalipsis capítulo 9. Y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo,
no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero observen el lenguaje para referirse a estas autoridades espirituales. Y habla de serpientes y escorpiones. Os he dado autoridad. Y Dios permite que el pueblo de Dios tenga victoria y venza aún sobre el mundo espiritual de los demonios. El maligno no puede tocarnos en un sentido a los hijos de Dios. Pero habla del enemigo que tiene poder. Habla de un enemigo peligroso y mañoso, pero se sujetan a la voluntad de Dios. Dios limita el impacto de estas langostas. Y Dios dice, solo aquellos que no tienen el sello de Dios van a ser afectados. Eso no quiere decir que los creyentes no sean afectados. Como vimos la semana pasada, las consecuencias del pecado afectan al mundo entero, incluyendo a los escogidos de Dios. Y del mismo modo, la acción del diablo y de sus secuaces nos afecta a todos. Aún los escogidos somos severamente afectados antes de ser salvados por Cristo y aún después de ser salvados por Cristo por las tentaciones del maligno. Pero no es el mismo tipo de actividad que el diablo puede tener en los hijos de Dios que en aquellos que no lo son, como lo veremos en un instante. No podrá ser que Satanás arrastre a alguno de los escogidos de Dios consigo al infierno. Eso es imposible. Es imposible que él se lleve a uno de los escogidos, de los que tienen el sello de Dios, consigo a la condenación eterna. Sí, nos impacta, nos toca, nos intentará engañar y seducir, lamentablemente algunas veces con éxito. Pero hay otro sentido, como el que Juan dice en 1 de Juan 5:18, en el que el maligno no nos puede hacer daño, no nos toca. Es interesante que en ese texto al que acabo de referir, en 1 de Juan capítulo 5, habla de que el maligno no nos toca, pero que el mundo entero está bajo el poder del maligno, dice. Y luego dice, guardaos de los ídolos. Porque una de las cosas que el diablo hace es inclinar el corazón de los hombres a la idolatría. Y vamos a ver que eso es parte del tema de Apocalipsis capítulo 9. Una de las cosas principales, de las labores principales del diablo y sus secuaces, es inducir idolatría en el corazón de los hombres. El diablo quiere hacer lo que sea que esté a su alcance para impedir que el hombre adore y sirva solamente a Dios. Y para lograrlo, él ofrece hasta los reinos de este mundo, como encontramos en las Escrituras. La consecuencia en el corazón del hombre cuando Satanás atrapa a alguien es idolatría. Los que me conocen saben que me gustan los deportes, pero hoy es el Super Bowl. La manera en que algunos aman el fútbol americano es sencillamente una locura. Una locura. Hace un par de días uno de nuestros periódicos publicó lo siguiente, una pequeña nota. Increíble. El Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, mueve millones de personas. En Atlanta ya fueron vendidos los 75,000 tickets, aunque todavía quedan algunos a la venta, con precios exorbitantes. Los más baratos alcanzan los casi $3,000, los más caros $500,000. Para traducirlo, la taquilla más barata cuesta $150,000, pero hay incluso de 25 millones de pesos. Si eso no es idolatría, díganme ustedes qué es. Obviamente, allí se mueve mucho más de lo que se ve a la vista, a simple vista. Todos los días del año hay trata de personas en los Estados Unidos. Hay esclavitud sexual. Pero el tiempo del Super Bowl es uno de los días en que más activo está eso. Hay gente que está en otro deporte mientras la gente está viendo el fútbol americano. Pero eso mueve millones y millones de dólares. Se habla de billones de dólares simplemente en este evento del día de hoy. El diablo, eso es una de las cosas en la que, obviamente, si a ti no te interesa el deporte, yo no tengo problemas con eso. Sí, pero es que el asunto es,
el diablo va a incitar a la idolatría de cualquier manifestación, de cualquier forma. Dice el versículo 5, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, el límite una vez más que habíamos mencionado. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Algo que causa dolor, le afecta de tal manera que la persona no tiene paz y tranquilidad. Pero ¿quién se lo permitió? Dios se lo permitió. Y Dios es el que pone el límite. Y esto tiene que traernos a la mente el caso de Job. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Dice Job capítulo 2 versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, haciendo referencia al capítulo 1. Cuando Dios no le permitió que lo tocara a él, pero sí permitió que le tocaran sus posesiones y su familia. Es verdad que no mató a Job, pero mató a los hijos de Job. La actividad del maligno es capaz de arrebatar la vida de los hombres. Él es capaz de enfermar, que fue lo que ocurre aquí en el capítulo 2 de Job. Respondió entonces Satanás al Señor y dijo, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. ¿Ven ustedes lo que habíamos estado hablando? La referencia de que ciertamente el maligno trabaja, actúa, hace daño, pero que el soberano en el trono es Dios. Dios le traza límites. Hasta aquí llegará, si no más. Y yo creo que por eso el lenguaje de que se utiliza en las escrituras, de cómo los demonios y los ángeles malignos están en un sentido atados. Y Dios ata y desata. De hecho, en este mismo contexto vamos a ver parte de ese lenguaje. Se les permitió atormentar a los hombres 5 meses. Y uno diría, pero es que no debe permitírselo ni un día. Y podemos estar dispuestos a argumentar con Dios. El hombre no deja que Dios sea Dios. Dios no hizo al hombre como autómata, como un robot. Dios hizo al hombre con una voluntad para tomar decisiones. Y aún hasta los mismos ángeles, los ángeles escogidos fueron probados, pero los otros cayeron porque tenían la libertad de caer. Y el hombre también peca o hace el bien según la decisión que le está tomando. Y Dios va a disfrutar de la adoración de todo un pueblo redimido por gracia, y que va a saber que fue por gracia, porque de haber sido por ellos se hubieran perdido eternamente y para siempre. Y por eso adorarán con todo su corazón. Pero Dios, al mundo que crea, es un mundo con esa voluntad que puede funcionar. No porque Dios pudo habernos hecho a todos andar por la línea, como decimos. Pero no. Y Dios sencillamente pone límites a la influencia del diablo en el mundo. Dios limita a quién hacen daño, cómo hacen daño y el tiempo que hacen daño. Y debemos estar agradecidos que sea así. Porque si fuera por el diablo, nos deshiciera a todos. El punto de estas trompetas es que Dios juzga en la tierra. Y parte del juicio de Dios sobre los hombres es dejar y permitir que el diablo esclavice a los hombres en los pecados que tanto aman. Hay una miseria que el diablo es capaz de producir en los hombres. Una miseria que está relacionada con el hombre siendo capaz o ser libre de vivir a espaldas de Dios, alejado de Dios. El hombre se aleja de Dios no porque el diablo le está arrastrando, no, el hombre ni siquiera sabe que el diablo está haciendo esa cosa para alejarlo de Dios. Pero eso es lo que está pasando. Y es triste. Dice Apocalipsis 9:6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Y yo creo que esa expresión hace referencia al hecho de que los hombres no encontrarán solución por ellos mismos a las miserias que los pecados les acarrearán.
Hay personas que padecen ciertas enfermedades y tormentos y ven el quitarse la vida como una solución, que no es así. Y lo que Juan está diciendo es que ni siquiera esa opción estará disponible. Sufrirán las consecuencias de sus desvaríos. Y llama la atención la amplitud con que el apóstol Juan describe estas langostas. O sea, estas trompetas, Juan le dedica mucho espacio para describirlo. A diferencia de lo que vimos en el capítulo 8, donde en pocos versículos él habló, resumió el impacto de 4 trompetas. Pero aquí él amplía y ahora describe a estas langostas. Y presten atención a la descripción. Hay elementos aquí que aparecen en el libro de los profetas, en algunos de los libros de los profetas, para hablar del mal. Pero nuestra mente se puede ir a alguna de esas películas como El Rey de los Anillos. Y a los seres malvados que persiguen a los buenos. Dice, versículo 7, y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Algunos dicen, ¡ja! Los helicópteros de los ejércitos de lo que va a pasar en la guerra, que venga antes de que Cristo venga. El único problema con ese sistema de interpretación es que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque nosotros no podemos interpretar un texto como este y verlo con la mentalidad actual o a un futuro a nosotros. Para poder interpretar correctamente un texto como este, lo que nosotros tenemos que irnos es al momento cuando Juan escribe esto, de ahí hacia atrás. E irnos a los profetas para ver cómo los profetas utilizaban lenguaje como este. No en nosotros imponer nuestra imaginación para empezar a ver armas espectaculares de lo que se está haciendo referencia y ejércitos de algunos países de la actualidad. No, lo que vemos aquí es una descripción del día del Señor como lo narra el profeta Joel, en donde hay agentes de juicio que Dios utiliza. Estos caballos, observen también el énfasis de que algo es como o es semejante a. Es un lenguaje figurado para ilustrar cómo Dios utiliza estos seres demoníacos aún para juzgar al hombre mismo. Y es una escena horrorosa. Es una escena horrorosa. O sea, si ustedes han visto las películas, las grandes batallas de las películas de la saga del Señor de los Anillos, son batallas horrorosas con criaturas horrorosas. Bueno, Dios quiere que veamos lo horroroso de esto. No lo vemos con el ojo físico, pero la verdad es que nos encontramos en medio de una batalla horrorosa. Lucha por tu vida. Se menciona que tienen rostros humanos, quizá para destacar su inteligencia y su poder, porque el diablo no es un tonto. Si tú crees que tú te la comiste para engañarlo, ya tienes la de perder. Porque no es así. Y son muchos y se alinean para la batalla. Observen lo que ocurrió con el endemoniado gadareno. Era una legión que estaba dentro de él. Ellos no escatiman el usar legiones para vencer a una sola persona. Estas langostas normales, las langostas normales no tienen aguijones, y estas langostas no son normales. Tienen aguijones como de las escorpiones, ¿recuerdan? Y pican. Las langostas normales no hacen eso. Y son capaces como de colocar un veneno paralizante para controlar a los hombres. El diablo pone a los hombres a hacer lo que ellos ni siquiera se imaginan que iban a hacer. Vemos luego también en la mención de los no sellados en el versículo 4, y ya he hablado acerca de esto un poco. Dice, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Dios marca a los suyos, Dios marca a los escogidos, Dios los destina para salvación, como nosotros vimos cuando estuvimos estudiando los capítulos 6 y 7. Estos capítulos
con los sellos, con las trompetas y con las copas de ira, están hablando del juicio de Dios sobre los incrédulos, sobre los que son indiferentes con el evangelio. Y luego tenemos la mención en el versículo 11 de Apolión. Los que han leído El progreso del peregrino de Juan Bunyan recordarán la batalla de Cristiano contra Apolión, que Bunyan lo usa para describir la actividad del diablo atacando al pueblo de Dios. Yo creo que se refiere al mismo ángel caído en este contexto y que se refiere al diablo. Es identificado como el ángel del abismo. Por otro lado, también se dice que es el rey de la plaga de demonios. Dice, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, dice el versículo 11, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Las langostas normalmente no son guiadas por nadie. Ellas actúan solas. Van juntas, pero no tienen un capitán. Eso lo dice el libro de Proverbios también. Sin embargo, los demonios no actúan así. Ellos se organizan para hacer el mal. Y el principal es Apolión. Y tiene a todos sus secuaces, que la Biblia dice que es un ejército, son huestes de maldad. El diablo es llamado el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, pero en Lucas 11 es llamado como el príncipe de los demonios. Ellos tienen un líder, tienen alguien que les dirige. Las cosas no pasan por casualidad, son calculadas. Por eso la tremenda contribución de C.S. Lewis con el libro Las cartas del diablo a su sobrino, para mostrar cómo piensa el diablo para poder engañar a los hombres y hacerles daño. ¿Estamos nosotros conscientes del enemigo tan mañoso al que nos enfrentamos? Yo creo que una de las lecciones que esta sección nos enseña es la realidad de que el hombre siempre tendrá un enemigo espiritual. O estamos del lado del Señor o estamos del lado de Apolión, pero no existe neutralidad en esto. ¿Del lado de quién tú estás? Hay una guerra espiritual. Al final del toque de la quinta trompeta se anuncia que todavía faltan 2 más. Dice el versículo 12, el primer ay ha pasado. He aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Todavía sigue anunciando, esto es un ay terrible, pero faltan 2 ayes más. Y ahí nos lleva a la sexta trompeta, versículos 13 en adelante. El juicio de Dios sobre los idólatras. Los personajes en esta sección son la voz que salía de un altar de oro, como veremos, el sexto ángel que toca la trompeta, versículo 14, los 4 ángeles atados junto al río Éufrates, un ejército de 200 millones, jinetes con sus caballos, una tercera parte de la humanidad muerta por plagas y luego el resto de la humanidad al final del capítulo. Veamos primero los versículos 13 al 15. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar la tercera parte de la humanidad. Es posible que haya una conexión entre la voz que sale de los 4 cuernos del altar de oro y el incensario de oro con las oraciones de los santos que nosotros vimos en el capítulo 8 la semana pasada. De manera que Dios sigue mostrando que tarde o temprano responderá las oraciones de su pueblo por justicia. Dios responde. Ahora, el hecho de que estos 4 ángeles fueran desatados puede ser entonces una referencia a ángeles caídos, porque los ángeles buenos no son mencionados como desatados, son enviados siempre. Pero cuando se habla de ángeles caídos, ellos son soltados, porque Dios los tiene bajo control. Son como perros amarrados. El propósito era la muerte de 1/3 de la humanidad. Una vez más, es un lenguaje figurativo. No es que iba a morir físicamente 1/3 de la humanidad, literalmente. Dice, y más adelante se habla del resto, los que no murieron con las plagas, dice que ni aun ellos se arrepintieron de sus idolatrías.
Y dice que no les importó ver lo que le pasó a ese tercio que murió. Mi convicción es que ese tercio que murió es tan culpable de idolatría como aquellos que no murieron. Todos eran idólatras. Lo único que Dios los juzgó primero en una parte y luego el juicio vendría sobre los demás. Y yo creo que con un propósito que explicaré en un instante. Pero el castigo que recayó sobre ellos, sobre los que murieron, debió provocar arrepentimiento en los demás. Por eso la Biblia habla de que aquel que es sabio aprende aún con el castigo de los otros. O sea, si tú de niño veías a que tu hermano le pegaban una pela, tú decías, déjame yo quedarme quieto, no vaya a ser que se me pegue una a mí también. Pero el que era necio y tonto, no, a él había que darle también. Entonces, hay que aprender de lo que ocurre a los demás. Sin embargo, aquí se presenta que el hombre es tan terco en su maldad y idolatría que ni aun viendo los juicios de Dios escarmienta. Pero el punto es, todos los que no tienen el sello del Señor en sus frentes pertenecen al grupo de los idólatras. Es como si eso fuera el sello de la humanidad sin Jesús. Practican la idolatría, adoran lo que sea, aún ellos mismos. Dice Apocalipsis 14:9, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Estos demonios son presentados alineados para una batalla, y de repente lo que tenemos es un super ejército. Dice el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Ahora, pónganse en lugar de Juan. Para nosotros hoy quizás podamos tener una idea de un número como ese, en la cantidad de habitantes que hay en el mundo y los habitantes que tienen algunos países. Pero para Juan en aquellos días, ese era un número exorbitante. Lo es al día de hoy para nosotros también, pero sobre todo para ellos. ¿Qué es lo que le está diciendo con esto? Hermanos, que no estamos jugando con cosas pequeñas. Estamos jugando con un enemigo que es multitudinario, por así decirlo. No son 2 o 3. No son 2 o 3. El texto está calculado para impresionar nuestro corazón. La imagen, la visión de este ejército colocado para atacar a los hombres de esta manera. Y aún lo que dice que salía de ellos, dice, los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Que luego menciona que son las plagas con que atacaban a los hombres. No era un ejército cualquiera. Y hermanos, ¿qué es lo que dice la escritura de nuestro enemigo el diablo en Efesios capítulo 6? Dice, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nosotros creemos que a veces el problema es el vecino, que el problema es aquel, que el problema es el familiar, el problema es el jefe. Somos nosotros que tenemos la vista corta. Pero dice Pablo, no, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha terrible. Doblega la voluntad de los hombres para hacer la voluntad del diablo. Y por eso entonces dice el impacto. Dice el versículo 18, la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas. En su boca. ¿Qué es lo que sale de la boca? Las palabras a través de las cuales los hombres son engañados. Los hombres abrazan la mentira como si fuera verdad y la llegan a creer con todo su corazón. El diablo disemina falsas enseñanzas y doctrinas y la gente las cree porque lo vio en internet. Dice 1 Timoteo 4:1
El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No, la gente piensa que es la consecuencia lógica de la línea de pensamiento que debe tener para evaluar las cosas. Pero no es otra cosa que una doctrina gestada en el mismo infierno. El diablo es capaz de sumir a las personas con la más densa incredulidad hacia las cosas espirituales, para que se deshagan de Dios y puedan vivir así como les plazca por fin, sin freno alguno. Y al mismo tiempo les hace creer y abrazar las cosas más inverosímiles. Todos los años miles de personas se reúnen en Pensilvania para enterarse de la predicción de Phil la marmota. Este viernes pasado se congregó una multitud que eufórica escuchó la voz de uno que leyó la predicción de la marmota de que la primavera comenzaría temprano este año. Ellos se ponen a ver si la marmota vio la sombra suya, se fijó en su sombra o si no se fijó. Y los líderes del evento se visten con trajes negros y sombreros de copa, cargando a la marmota como si fuera una deidad. Y hablan con efusividad y pasión, más que a muchos predicadores. Si ustedes ven el video de la multitud tan alegre, lo menos que ustedes pueden pensar es que se alegran con la noticia de una marmota. Lo grande es que se calcula que la marmota ha tenido un 47% de aciertos de que el invierno será corto o largo siempre. Eso es lo mismo como tirar una moneda a ver si sale cruz o cara. ¿De dónde salen estas cosas? Pero había miles de personas, el video está ahí. Miles de personas para ver qué dice la marmota. Del infierno salen doctrinas que hacen a la humanidad creer lo que no es. Miren lo que ha sucedido con el materialismo y con el evolucionismo. Se asume como bueno y válido sin el aporte de las evidencias necesarias para admitir algo así. Nada nos diferencia de los insectos ni de los crustáceos. Por eso nos encontramos con un sinnúmero de celebridades llamando a que se prohíba hervir langostas para evitarles el sufrimiento y el dolor. Pero abortar niños no es problema. ¿De qué otro lugar que no sea el infierno se puede concebir la idea de que es completamente correcto matar a un bebé en cualquier etapa de su gestación? Quebrante el alma ver el video de estas propuestas de leyes en los Estados Unidos. No solamente lo aprueba el estado de Nueva York, sino que en Virginia ya están también promoviendo exactamente lo mismo. El congresista no lo quería ver en la vista pública, no lo podía creer lo que estaba oyendo. Lo que usted quiere decir es que aún en el acto mismo de entrega del bebé, cuando está dando a luz, si el médico decide que en ese momento, o la mujer, la madre consciente en que aborten ese bebé en el momento mismo del nacimiento, esa ley lo que implica es eso. Sí, eso es lo que implica, con la cara más fresca que se pueda imaginar. Del infierno sale la ideología de género con todas sus ramificaciones. Las naciones se están postrando ante pseudointelectuales que les dicen que no hay diferencia entre hombre y mujer. Y ya están despidiendo de los trabajos a los que osan decir que creen que hay diferencia entre hombres y mujeres. Claro, todo en nombre de la tolerancia. En última instancia no es prestando atención a voz de hombres que están quedando cautivos por los cantos de sirena de los demonios. No quieren ver lo que cualquier niño les podría decir, que no es lo mismo ser varón que ser hembra. Entonces, ¿qué quieren entonces? Quieren tener la potestad de tomar a nuestros niños y lavarles la cabeza con esa basura. El diablo y sus secuaces solo buscan destruir y hacer daño, hermanos. No podemos quedarnos chupándonos un dedo. El diablo celebra que haya narcotraficantes y adictos. El diablo incentiva que los padres abdiquemos a la responsabilidad de criar hijos con valores. ¡Qué gran problema es el embarazo de adolescentes! Pero la solución no es lo que nosotros vemos en el libro de Proverbios, donde los padres aconsejan y preparan a sus hijos para que sean hombres de una sola mujer, responsables. Para que cuando pasen los años sigan amando a la mujer de la juventud. No.
La solución era la pastilla en los días de la revolución sexual de los años 60. La solución es distribuir masivamente anticonceptivos. En las Olimpiadas y en los carnavales hay que regalar millones de anticonceptivos. Y obviamente todos estos filántropos, porque aman tanto a la humanidad, y farmacéuticas, levantan unos chelitos de eso. Porque el diablo sabe repartir para lograr lo que él quiere. A Judas le dio 30 piezas de plata. Y aún a Jesús le ofreció los reinos de este mundo. Dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Pero yo quisiera que ustedes leyeran conmigo 2 Tesalonicenses capítulo 7. 2 Tesalonicenses capítulo 7. Y ver la manera como Pablo describe esto allí. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, la autoridad de Dios una vez más, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, que lo veremos más adelante en el libro de Apocalipsis. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Óigame, no es que le falta capacidad y poder. Podrá hacer cosas para engañar a la gente, dice. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ya están viendo lo que está pasando aquí? Como no aman la verdad, Dios permite que amen la mentira. Y dice ahora con claridad, versículo 11, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Qué texto tan dramático. Hay una ceguera como fruto del juicio de Dios, por falta de amor a la verdad en la que caen los hombres. Dios permite que el diablo engañe a los hombres como parte de su juicio sobre un mundo que tiene en poco su verdad. Y luego, los hombres pueden ser testigos de los grandes juicios de Dios sobre la tierra, pero aman tanto los ídolos que ellos persiguen, que ellos ni viendo a Dios actuar en juicio se arrepienten. Versículo 20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de plata, de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. El versículo 20 destaca el pecado de la idolatría. El versículo 21 menciona ejemplos específicos en los que se manifiesta esa idolatría, con las hechicerías, los homicidios, los hurtos, etc. Pero qué triste, dice, los hombres ni aún así se arrepintieron. El amor hacia las cosas, los objetos, las personas y las acciones que aman es tan grande que ellos están dispuestos a perecer como los demás con tal de ellos no abandonar sus pecados.